Vas a amar con mi deseo. Vas a entrar en otro cuerpo. Voy a escribirte un bolero que bailaré como un tango porque el amor hace daño. Mi Ilíada y mi Odisea. Contigo me siento Grecia y tú eres mi Homero. Tu batalla es cotidiana y la mía está vulgar entre mentira y verdad. No puedo pintarte un lienzo porque me falta talento. Hay días que van en negro y paseo por el prado y me veo en los llantos del Goya, que entre los búhos llora. Canaletto me ha prestado sus bocetos y nos lleva a su Venecia, y tú eres mi gondolero. Se fusionan las tristezas. Y una ópera toca Mozart y te despiertas en Viena entre las sábanas revueltas de los versos que me invento para decirte te quiero. Vuelvo al siglo de mi ayer y entonces quiero ser él, su poesía y su lluvia, reencarnarme en Neruda y juntarme en su lucha contra las muertes absurdas que me llevan a Granada y al poeta de mi almohada. Lorca sabe que te marchas y que son las madrugadas los desiertos de mi alma. No te puedo regalar un costurero, porque tú eres el perfecto y el casado, y no voy a renunciar a correr por los caminos, ni a que mis pechos se abran en tus manos como ramos de jacintos. No me queda entendimiento, ni quiero ser comedida. Me callaré por mujer lo que te hago sentir, pero tendrás que elegir. Comienza en este momento Confidencias. Han pasado 15 días, han pasado más días si nos ven en la repetición, porque estamos en mayo y 12 de mayo y a punto uno de los doctores San Román de hacer la maleta. Parece que estamos hablando de viajes permanentemente. Qué bonito, porque viajar es vivir. Israel, ¿cómo estás? Buenas noches, Fernanda. José Manuel. Buenas noches. Bueno, de primavera, bueno, no de primavera, ya de verano, si ya no nos queda nada para el calor de este lugar en el que nos encontramos, ¿no? No. Este lado del Mediterráneo, aunque ellos reciban pies de todas partes del mundo. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos que decir que aquella posible paciente que en su momento habló con nosotros en el programa en directo, bueno, ya se ha puesto en contacto con ellos, no sabemos todavía qué será el resultado de esa intervención, pero lo que sí estamos convencidos y muy satisfechos de que desde un medio de comunicación también hacemos pues un programa de servicio, ¿no? Que la televisión tiene que ser espectáculo, información, pero dar a conocer sobre todo lo bueno que tiene cada rincón, ¿no? En este caso, las buenas manos que tienen los doctores San Román y que están en Alicante. Bueno, porque profesionales como tú no abundan, ¿eh? Bueno, que me pongo ya la colorada, ¿no? Estoy en manos de ellos, que son unos de los únicos en lo suyo, ¿no? ¿Por qué en Alicante? Porque él nació en Valladolid, ¿eh? Aquí el doctor no San Román nada, padre. se pueden hacer en cualquier sitio. Claro, ya ha sido en Valladolid. Yo vine a esta zona del Levante. Primero mis padres nos llevó a Murcia, estuvimos ahí un par de años y de ahí ya nos trasladamos a Alicante. Mi padre era comerciante, era empresario, tenía
y trataba de poner un tipo de industria aquí que después por distintos motivos no funcionó, pero yo recuerdo cuando llegué a Murcia en el año 50, a lo mejor en el 56, de Madrid a Valladolid los trenes estaban electrificadas las vías, había catenarias y eran trenes de la época, pero de Madrid a Alicante era un tren de vapor con los asientos de madera y los taxis eran carretas. Ahora parece romanticismo. Sí, pero eran carretas. Yo, cuando llegamos los 5 hermanos a la estación de Murcia, y en vez de haber taxis, vemos que había un montón de carretas, nos suben una carreta y nos llevan a donde iban, pues asombrados. Y además la vegetación nos impactó, porque yo fue la primera vez que vi cañas en la huerta, por la huerta de Murcia, y es que mirábamos como si hubiéramos ido a otro país. Pero realmente esta es una zona maravillosa. Como bien sabes, por lo que nos movemos viajando, creo que hay pocos sitios en el mundo con esta calidad de vida. Pero, y con este clima. Pero sí que es importante poder viajar precisamente para reconocer y decir, bueno, es aquí donde quiero estar, ¿no? Sí, sí. Estamos en una zona, bueno, excepcional. Y si las cosas las hiciéramos un poco mejor, esto ya sería... Pero tú sí les has fomentado a tus hijos el hecho de que viajen, de que conozcan otras culturas, de que estudien incluso fuera del lugar, del hogar, ¿no? Porque en el caso de Israel se ha preparado además en diferentes... Porque él es doctor en medicina, pero aparte de eso también iba por el mundo de las empresas, el mundo de la economía, ¿no? En todos los campos hay que aprender, hay que influenciarse, empaparse de factores externos, tanto en la educación como en el mundo empresarial, en el mundo científico. Hoy en día, gracias a las comunicaciones, pues se hacen estudios internacionales, estando en diferentes países, se llegan a hacer esos estudios con gran impacto. Pero definitivamente, bueno, nosotros, mi padre especial, cuando comenzó con la cirugía percutánea del pie, a principios de los años 80, fue el primero en irse a Estados Unidos y aprender unas técnicas que entonces no se podían enseñar en Europa y las trajo aquí y luego las desarrolló con los años. Pues eso mismo pasa en el mundo empresarial. Los restauradores, que cuando quieren aprender técnicas de decoración, de cocina nueva, a veces se van a Nueva York, Londres, Tokio, aprenden, ven cosas como trabajan otros profesionales, luego vienen aquí y las adaptan a nuestros gustos, pero se benefician mucho de estas cosas que han aprendido en el exterior. Y como somos un poco cotillas aquí en Confidencias, ¿dónde te vas a ir de viaje? Bueno, pues hoy es el día 12, en 3 días nos vamos a... Cumplo 40 años y mi mujer y yo y nuestro hijo pequeño de 5 meses hemos decidido que vamos a hacer un viaje familiar, el primero, y nos vamos a una isla, en Isla Mauricio. Vamos a estar allí una semana descansando porque ha sido un invierno de mucho trabajo y bueno, ya veremos a ver cómo es. Normalmente mi mujer y yo hacemos viajes más de maleta ligera, de caminar. Como vamos con el pequeño, pues será más de estar en un lugar y no movernos. Trataremos de hacer alguna excursión. De llevar más equipaje, ¿verdad? De llevar no sabe lo que le espera. Mucho más equipaje. Muchísima. ¿No? Trataremos de hacer alguna excursión por la montaña y bueno, pues... Bueno, y además hacerle caminante ya al niño con 5 meses, ¿no? Fíjate, 40 años, la verdad es que los lleva estupendísimamente, ¿eh? No le queda más remedio. No, pero es verdad, a los 40 años, bueno, es para las mujeres, y yo que he pasado los 40 años, ¿no? Pues es un momento importante de pensar y de reflexionar, ¿no? Es decir, te das cuenta al final de que es realmente lo mejor de tu vida. O por lo menos creo que... Yo creo que esta década en la que estamos es la mejor de nuestra vida. Estoy muy contento. Y también contento de haber elegido hacer medicina, aunque tenías unas extraordinarias notas y dotes para hacer otras profesiones. Sí, yo tenía otra profesión antiguamente, era economista, trabajé en Naciones Unidas, pero bueno, descubrí el mundo de la medicina, del trato con el paciente, y eso fue lo que me hizo dejarlo todo de la noche a la mañana. Empecé la facultad de medicina y bueno, graduarme, hacer una especialidad
y bueno, seguir los pasos de mi padre porque vi que era un área fundamental para el cuerpo, que son los pies, y del cual me podía beneficiar mucho, porque es una experiencia de 35 años que eso no está en los libros, eso te lo tienen que transferir. Y además en un campo de la cirugía percutánea del pie, en la cual está en constante desarrollo, y mi padre, siendo pionero, me he dado cuenta que he acertado en el cambio y estoy muy contento. ¿Has visto que hijo más bueno tengo como No, pero además porque lo dice con mucha pasión. Es Y sobre todo, ¿sabes dónde se nota más? Cuando te hablan las pacientes, cuando tú hablas con esas mujeres, que lo hemos hecho en alguna ocasión aquí, y cómo tú les haces el seguimiento, sabes perfectamente quiénes son, cómo ellas te hablan, porque se sienten con confianza. Y es que eso es lo que buscamos cuando vas a un médico, da igual de qué especialidad sea, que te escuchen. ¿Cuántas cosas os contamos, no? Una bata blanca, yo me fío casi más, bueno, casi no, me fío mucho más que los de las batas oscuras y negras. Toda la vida más. Mira, es como este programa, no es lo mismo la primera vez que llegas que ya que llevamos varios programas. ¿Por qué? Porque hay una confianza, una confidencialidad entre en este caso, entre tú, el entrevistador y el medio. Entonces venimos con mucha más naturalidad y más confiados. Pues en cualquier profesión es parecido. Y en la medicina, muchísimo más. Es decir, un paciente, esto nos lo han comentado algún paciente, agradece mucho más y es más efectivo que estés media hora hablando con él, explicándole las cosas, diciéndole lo que crees que tiene, que empezando a hacer muchas pruebas. Porque al final ellos no saben para qué son las pruebas, no saben lo que tú vas a interpretar, pero el paciente siempre quiere saber qué tiene, de una forma sencilla, qué soluciones le puedes dar, cómo va a quedar, y tener esa confianza de mirarte y preguntarte, oye, pero voy a quedar bien, dígame la verdad. Y en eso nos esforzamos mucho en la clínica, en que el paciente se encuentre, no sé, en un sitio cómodo, donde pueda expresarse, contar lo que le ocurre, y a veces parece que estás en una consulta que no sea de cirugía del pie, porque te están contando unas confidencias que de alguna manera se abren a ti. Entonces te das cuenta con qué tipo de paciente estás, incluso te ayuda a decidir qué tipo de cirugía es el que le puedes aplicar, para que todo vaya pues como él piensa. El ojo del clínico con conversación. Porque tenemos una vida muy rápida. Es verdad que Internet hace que en este momento están viéndonos en cualquier lugar del mundo. De hecho, la llamada de esa persona que tuvimos hace un mes, que nos mandó solo las fotografías a nuestro realizador, a David, ella nos estaba siguiendo por Internet porque, aunque es alicantina, vive en Madrid, ¿no? Es verdad que todo eso ha facilitado muchísimo y la tecnología, pero no podemos olvidar el hablar, el escucharnos, exacto, el contacto. Hay veces, y a mí me ocurre, que estoy en el restaurante con mi pareja o con mis hijos y resulta ser que estoy con el móvil y no me estoy dirigiendo a quien está a mi lado, porque tengo, no sé, conversaciones con 30 personas más, porque tengo 30 grupos, ¿no? 40. Eso yo creo que tenemos que pensárnoslo, y yo me lo digo a mí misma, porque tengo ese problema como la que más, ¿no? Voy a recordar un poco el programa de hace 2 o 3 semanas, ya no recuerdo, cuando hablábamos de Japón. En Japón no hay nadie, absolutamente nadie, hablando por teléfono, ni con el teléfono en un restaurante. En la calle tampoco. En los trenes, ni por asombro. El que quiera hablar, hay una cabina, se meten dentro de una cabina y ahí hablan. Pero no tienen necesidad de estar hablando por teléfono. Sí, en casa mi mujer y yo hemos decidido que en la mesa el teléfono prohibido. Y más como los niños pequeños no deben de estar con toda esa nueva tecnología. ¿Cómo se nota eso de que sois padres nuevos? La no tecnología, que no lloren. Eso está muy bien, estoy oyendo a mi hija. Pero tenéis razón y tenemos que reconocerlo. Sí, es que los niños tienen que desarrollarse a su tiempo, tienen que jugar
porque la tecnología a veces les hace Pero desarrollarse cuando muy veas rápido que la y les niña afecta. o el niño no te deja en paz, al final le vas a poner la televisión. Espero que no, ya me cuentas, ¿eh? Me tienes que poner un programa entretenido como el que hacéis vosotros con nosotros, ¿no? Para hacer el camino, ese camino a lo que nos lleva la vida, cada uno, bueno, lo que podemos, ¿no? Por ejemplo, David ha hecho varias veces el camino. David es nuestro realizador. Yo llevo tiempo diciendo que voy a hacerlo, ¿no? Claro, teniendo en cuenta lo urbana que soy, tengo que aprender primero, ¿no? Pero para David a veces le ha supuesto un problema, siendo un hombre deportista, ¿no? Mira, ¿cómo preparamos esos en pies? En dinámica, en marcha, en todo lo deportivo, mi hijo creo que me lleva a la delantera. O sea que ¿Cómo preparamos el camino para... ¿Cómo preparamos nuestros pies para una persona como David, que ha hecho varias veces el camino, que quiere volver a hacerlo, o como para alguien como yo, que lo tengo como promesa a mí misma, y no por religión, aunque hay una mezcla de todo? Para cada persona es hacer el camino de Santiago, Pues es una algo persona que no está especial, ¿no? habituada a hacer ejercicio habitual o largas caminatas, como me dices Como en es tu mi caso, caso, por como es mi ejemplo, caso. pues en primer lugar comprarse unas zapatillas de trekking, de andar, una que sujete bien el tobillo si puede ser. Empezar inicialmente cuando se pone el pie, que quepa bien, que los dedos no queden apelotonados, elegir un calcetín antes de comprar la zapatilla, que está amortiguada las áreas de presión, que es la área metatarsal, el área del calcáneo, del talón, y luego probarse las zapatillas que quepa el pie cómodo, y luego que se puedan atar con un cordón, de modo que quede bien sujeto el pie. Y empezar a hacer circuitos pequeños, empezando por 5 kilómetros de paseo, el siguiente fin de semana otros 5, y poco a poco aumentando hasta que se hagan caminatas de hasta 10, 15 kilómetros los fines de semana. Y cuando uno ya esté habituado a hacer esas caminatas, ya es cuando puede lanzarse al Camino de Santiago. Siempre todo esto es en un pie, asumiendo un pie totalmente sano, neutro, que no tiene ninguna deformidad. Hemos traído varios pies hoy, entonces mirando el tipo de pie, es un pie de cabo, el que tienes, en principio la pisada debe ser una pisada neutra, que es lo más frecuente. Lo que pasa es que cuando vamos a someter el pie a largas distancias, o una maratón, o a caminar 25 kilómetros, tenemos que asegurarnos que el pie pisa de la manera correcta. Si no, pues por eso es que es importante hacer un estudio biomecánico de la marcha para ver qué tipo de pisada es, dónde hay más presión, porque cuando se realizan estas largas distancias, cuando se van a producir las lesiones. Y por eso es importante pues, hacer una valoración inicial. Yo espero que David me vaya haciendo preguntas, ¿no? Porque él tiene eso es antes. Tiene lesiones del después, ¿no? Durante el Camino de Santiago eventual que vas a hacer, espero, y nos contarás cómo te va. Pues bueno, al final del día revisarse los pies, curarse las ampollas, las áreas de roce. Nada más llegar, lo primero que hacer es quitarse las zapatillas, los calcetines, claro, para que el pie esté seco, porque está todo el pie ha estado todo el día húmedo, y para evitar problemas de hongos, problemas de dermatitis en la piel, claro, que el pie esté al aire cuando se llega, que esté seco, y ponerse un calzado después, muy seco por supuesto. Si se pueden poner los pies 10-15 minutos en agua fresquita, mejor por las noches, antes de acostarse. Me está preguntando David si es importante ponerse antes de andar vaselina. Sí, eso es importante. Hay dos maneras de hacerla. Ponerse los preparados comerciales que hay que son vaselina para que el pie, para reducir esa fricción que se produce el pie dentro del calzado, o bien hay una cosa que no se utiliza mucho, pero que es utilizar dos calcetines finos para que la fricción se produzca entre los dos calcetines y que el pie no sufra por ese rozamiento continuo. ¿Y el peso? ¿Qué peso es el adecuado para hacer el bueno, camino? Pues está el peso de la mochila. el peso de la mochila. Claro, no, el peso de la mochila, sí, porque yo, sé que no me puedo llevar 20 tacones. Lo mejor es que te lleves a la pareja y que te lleve la mochila. En el Camino de Santiago, dependiendo cómo se quiera hacer, la edad y lo que uno esté... Hay personas que tienen problemas de columna y no deben de cargar 20 kilos todos los días. Hay servicios ahí que te llevan de un albergue al siguiente el equipo. Eso también se puede utilizar en las personas que tengan algún problema físico adicional. Pero una persona sana, normal, pues sus 10 kilos pueden llevar sin ningún problema. Estamos hablando de largas distancias. Y luego probarlo antes también. No más de 10 kilos.
Sí, no me tengo que llevar los tacones. No es lo mismo tampoco el peso que Al puedas menos soportar. no más de 2 pares, ¿no? Y me pregunta también, insiste David, cuando hay una ampolla, cuando ya te has hecho una herida, ¿cómo se tiene que curar eso? Pues ¿tú qué opinas? Pues yo Rosa pienso mosqueta, que se puede alcohol de rosa mosqueta, yo pienso que la ampolla se debe de pinchar y dejar que drene para que salga el líquido, pero dejarla porque es el mejor vendaje que puede tener el pie es la piel. Pero sí hay que pincharla. Hay que vaciarla. Sí, vaciarla, pues el la drenaje. piel luego se queda ahí, poco a poco se secará y se caerá. La repitalización que ya está ocurriendo debajo está ahí, pero se deja la piel esa seca para que haga de protección. No se va a infectar, siempre se haya lavado bien con agua y jabón, y al día siguiente se pone algún tipo de protección para evitar el roce sobre esa ampolla, pues mejor. Pero esto no debe pasar si uno se ha preparado antes, ha puesto un calcetín adecuado, un zapato o bota que sea adecuado a ese pie. No deberían ocurrir estas ampollas si una persona ha entrenado antes. ¿Y ponerse algún tipo de plantilla especial sería aconsejable? Bueno, vosotros que sois además expertos en el tema de las plantillas. Dependiendo del tipo de apoyo del pie y dependiendo de la actividad que ha llevado esa persona, la anatomía que tiene, pues es muy aconsejable, muy conveniente que se le ponga el soporte plantar adecuado, o bien para modificar la pisada, o bien para que una pisada que no la puedes ya modificar, hacer que apoye de una forma más cómoda. Bueno, eso es lo que, mi opinión, en una larga marcha, ¿eh? Y con respecto a las ampollas, es preferible, cuando se detecta que puede salir una ampolla, parar y descansar, a tener que parar a la fuerza porque no puede seguir caminando. Forzar, no hay que forzar, tiene que ser todo con cierta Además, lógica, ¿no? Estoy mirando las imágenes. Yo no sé si haré el Camino de Santiago, pero lo más bonito del Camino de Santiago es el camino, es el trayecto, o sea, los paisajes, la historia. Yo pienso que el Camino de Santiago hay que hacerlo muy lentamente, porque si no, no aprendes. Es como si hicieras una gran caminata, pero hay que tomárselo con mucha tranquilidad para ir aprendiendo la historia, conociendo las gentes, los paisajes, dependiendo de la época del año. Es que cruzan toda España con diferentes formas de vida, diferentes orografías, diferentes climas. Bueno, no tiene nada que ver Roncesvalles con la llegada a Santiago. Y no digo, Palencia, por ejemplo, que es una zona que yo la he visitado, es excepcional para apreciar la belleza de Castilla. Y la belleza de Castilla es la parte verde, la parte más bonita, no solamente trigo. Sí, no la zona en la que he nacido yo, que es Bueno. el Marugán y que... No, es verdad, no, es que son los colores diferentes, ¿no? Son los amarillos, son los ocres, ¿no? Mientras que es verdad, ya estamos viendo unos verdes que dan ganas de realmente quitarse el tacón, ni siquiera llevarlo a la mochila y hacer el camino, pero siempre con buenos consejos. Y yo creo que sí que sería interesante que antes de tomar una decisión como la de hacer el camino, pudiéramos acudir a vuestra consulta y saber cómo hay que ir de verdad. Y para el tema de las plantillas, vosotros sois expertos en hacer plantillas. Bueno, de hecho nos hablaba en el programa anterior, el mes pasado, nos hablaba una señora que solo venía a revisarse la plantilla todos los años desde Canarias, ¿no? No a revisárselas, hacerse más plantillas, porque cada plantilla para un zapato adecuado. Por eso también es importante, que no puedes andar cambiando de plantilla, ¿no? No. No se debe. No se debe porque no se adapta exactamente igual si tú quieres llevar un zapato de moda y que la plantilla haga efecto, porque cada zapato de señora es totalmente distinto. Entonces la mujer se lo puede permitir y viene una vez al año y se hace... Este año le he hecho 2 plantillas, una para una zapatilla de deporte y otra para un zapato, para una boda que tiene, pues le preparo una plantilla para ese zapato. Vamos a ir viendo, creo que tenéis un proceso donde nos habéis traído unas imágenes de cómo se hace esa plantilla. ¿Cómo empezáis a elegir la plantilla? Inicialmente se hace una exploración física del pie, valoramos, a veces esto es un pie cabo, esto es un pie plano. El pie plano tiende a ser un poco más pronador, hace una desviación de la curvatura del tendón de Aquiles hacia adentro, hacia la parte medial, es un pie pronador, es un pie bastante frecuente, un 40% de la población suele
suele aparecer. Esto sería un pie neutro, un pie normal. Tiene un poco de arco, pero no hay ninguna Sí, no es la exageración. No es la exageración de este arco plantar. Que estos tres pies, esto sí que es un pie. Así, esto es un pie normal, esto es un pie cabo, un cabo importante, y esto es un pie plano. Entonces hay que ver, hay también un tipo de pie que es un pie un poquito supinador, que apoya un poquito más con la parte lateral del pie. Eso es menos frecuente, es un 10% de la población nada más, generalmente. Y lo que pasa es que el gran porcentaje de la población tiene un pie normal, pero a pesar de tener un pie normal, se lo vamos a someter a, asumiendo que no tenga ninguna otra deformidad, se lo vamos a someter a una gran caminata, una maratón. Hay que ponerle un soporte para que distribuya mejor las cargas y llegue al final de esa carrera o de esa caminata sin molestias, sin dolores. Estábamos viendo, claro, que por supuesto cada plantilla es absolutamente personalizada con el pie, y que se debe utilizar una plantilla por cada zapato, por lo general, ¿no? En la señora sí. En sí, un hombre, claro, vosotros, la misma plantilla vale para todos los zapatos. Es una señora... Que son zapatos muy diferentes, eso está claro. Con el ancho del pie a nivel metatarsal, el tipo de suela, que suelen ser suelas muy finas, que obligan a ir machacando los metatarsianos, pues es mucho más complicado. Aunque hay una ventaja, en las mujeres con pies cabos, cuanto más tacón lleven, el pie mejor cabo, van. estábamos hablando del pie que tiene mucho gran arco medial. Ese sería un pie que con plantilla va mucho mejor, pero ya sin plantillas, con un buen tacón, ya duele menos. Aquí estamos viendo, después de haber hecho la valoración física, hacemos un estudio computerizado de la marcha, donde vemos la distribución de pesos que se proyectan en 3 dimensiones en un ordenador. Hacemos un molde de escayola del pie, que ahí ya lo estamos rellenando de escayola, se corta todo manual, y luego se van cortando los materiales, que generalmente son resinas termoformables, las cuales estamos ahí cortando, se adapta al pie, se finaliza con un tejido blando o un cuero natural, y luego se calienta, y es cuando le damos la forma del pie de cada paciente, que se le ha hecho a medida. Esa horma está así en bruto, tiene la forma, pero luego hay que pulirla. Y después de pulirla hay que elevar en determinadas áreas o añadir material para corregir una pronación, una supinación, un pie muy plano. Ahí solamente está viendo una plantilla con un material termoformable semirrígido, pero se puede hacer con espumas de todo tipo de densidades. Es súper curioso. A un paciente diabético no le haríamos una plantilla así, sería una plantilla de un material mucho más blando, para evitar las rozaduras y los problemas que suelen tener los pies diabéticos. Tienen un problema neurológico, tienen pérdida de sensibilidad, no sienten con frecuencia los dedos, no se pueden clavar algo y no lo están sintiendo, entonces tienen que llevar un zapato amplio, una plantilla muy blanda. Es otro tipo de plantillas. Este tipo de plantilla que aparece aquí es termoformable resina. Puede tener un grosor en la parte del talón de 1 milímetro. O sea, realmente es muy fina. Y cabe en casi todos los zapatos. Lo que no suele caber en los zapatos es el pie. Lo que pasa es si meten el pie y pones la plantilla para corregir la forma de apoyar, pues claro, le echan la culpa a la plantilla. No, la culpa la tiene. El zapato es pequeño para un pie puesto en su posición, no para un pie que vamos, como en la lata de las sardinas en la lata. Estoy haciendo ya así un gesto así que no se me vea mucho, porque es verdad, vamos no cabe. Vamos que seriamente. Bueno, pero ese calzado que llevas está bien porque te sujeta sí, porque tobillo. Es importante que se sujete el tobillo a la hora de elegir un calzado. Porque no se desplaza hacia adelante. El tobillo y lo que le dicen el empeine, el dorso del pie, para que no se deslice hacia la punta, aunque ese zapato sigue sin ser bueno. Pero es un buen tacón, ¿eh? Claro, no, es que, pero bueno, es que no soy japonesa y una un quiere presumida, vamos. Bueno, yo llevo tacones en casa. Con deciros es que tienes que tener muchos problemas, ¿no? Ya tacón todo el día, un tacón alto, bajar de repente a plano, no puedo. Que no me encuentro, que digo, ¿dónde está la mitad de Esmeralda? que se me ha ido la mitad de ella misma. No, además, si estás a gusto. Claro, estás acostumbrada. Feliz. En la calle, en casa también hay que estar en las mismas condiciones. Porque estás con la persona que convivas, no vas a estar ahí
El cineasta Berlanga decía que era la última prenda que se tiene que quitar una mujer, ni tan siquiera en los lugares más íntimos se tiene que quitar los tacones, ¿no? Eso, bueno, lo decía Berlanga y seguramente que tendría sus partes de razón, ¿no? Bueno, fíjate, hablamos de vuestra clínica, la Clínica San Román, y de esos milagritos reales que vais haciendo con todas las edades, porque se ha demostrado que problemas en los pies, aunque como todos, se van creciendo con los años, pero bueno, ya hay momentos donde cuando nacemos con una carga genética que es importante, ¿no? Como es el caso de la paciente que llamó, de nuestra seguidora de Confidencias y una nueva paciente vuestra, ¿no? ¿A qué se debe lo genético? Aunque a lo mejor, porque puede saltar una generación, porque quizá los padres no lo tengan, ¿no? Está estudiado, pero tiene una penetrancia dominante, pero es incompleta. Dominante es cuando lo heredan, pasa de padres o hijos sí o sí, pero los estudios que hacen demuestran que los juanetes, por ejemplo, tienen una penetración incompleta. Lo que quiere decir es que a veces se salta una generación. Pero por ese motivo, cuando preguntas a alguien con juanetes, si su madre o su abuela o la madre de su abuela tenía juanetes, y siempre te van a decir que sí, que alguno tenía juanetes. Claro, lo importante es el estudio previo, ¿no? Así es decir, por ejemplo, la sindactilia se transmite del abuelo al nieto. No, y los juanetes, perfectamente los padres no tienen juanetes, pero enseguida te dicen, no, es que tiene el pie de su abuela o de su abuelo. Es decir, que sí que en segunda generación hay una transmisión de los problemas genéticos. En segunda se hereda. Los pies planos, antes se decía que algunas personas, sobre todo los hombres, era una excusa para no ir a la mili, ¿no? Decían que es una suerte. En algunos países sigue siendo así. Qué antigua soy yo me delato cuando yo hablo ya de la mili, ¿no? No, pero no tenía una razón por la patología para no ir a la mili. Era una buena excusa. Lo que pasa es que yo es que hubo una época que trabajé en el Hospital Militar en Barcelona y estábamos en las comisiones de las incapacidades y de las exenciones del servicio militar, y al pie plano le pasaba lo mismo que a la psoriasis. La psoriasis no se contamina, no se contagia, pero colectivamente los soldados que tienen que convivir muy juntos, pues es uno que tiene unas pústulas así, no era válido. Y todos los de psoriasis no hacían la mili. Y el pie plano pasa lo mismo. Son pies que tienen una forma de caminar metiendo el pie fea. Y entonces eso afea, digamos, el tipo de soldado desfilando. Es un tipo de soldado que parece que es patoso. Bueno, pues perfectamente puede ser más hábil que ninguno, pero el aspecto que denota no es bueno, y eso te libraba de la mili. Eso ya ha pasado. Eran las dos cosas que libraban de la mili y no tenían una razón: la psoriasis y los pies planos. Yo lo había oído por lo que decían mis tíos y mis padres, ¿no? Por ejemplo, la vista no te libraba de la mili. Consideraban que te ponías gafas y veías, y bueno, y un soldado con gafas no es lo mismo que sin gafas, se le caen las gafas y está perdido. Bueno, yo creo que es una suerte que nuestros jóvenes no tengan que ir a la mili, ¿no? Salvo que quieran hacer la mili a nivel profesional. Aunque también hay quienes dicen que la mili te enseñaba, ¿no? No. No, sí, yo estoy de acuerdo con que no. La mili no te enseña, pero sí que es... La puta mili, que se decía en una película también, ¿no? Para hablar de cine. En sanidad. Pero sí que es conveniente, sí que creo que es bueno tener un sentimiento de colectividad, de patria, de defensa, saber conocer lo que son las Fuerzas Armadas. No que te enteres por los medios que bueno, que hay una misión que va a tal sitio. No, saber por qué existe el ejército. Hay países donde no existe, ¿eh? Donde se puede vivir sin ello. Es donde más existe, porque dependen de otros. Pero creo que es bueno que se sepa que es necesario un ejército defensivo, como quieras tener, para ayudar ante
que imaginemos invasiones, pero también ayudar en catástrofes, en casos... muchas ayudas humanitarias, en la que sea necesario un colectivo armado, armado. No todos los soldados van a ir dispuestos a disparar. O sea, una cosa es estar en el ejército y otra cosa es cuando está la guerra de verdad. Y las cosas cambian. Ojalá no hubiera nadie nunca que fabricase armas. Por mucho que se hundiera todo ese gran negocio, ¿no? Eso sería ya como utopía. Nos retomamos el pensamiento de seguir haciendo el camino con unos pies saludables, ¿no? Fíjate, 3 pies, qué curioso, ¿no? Es decir, en la población, ¿qué abunda más? Lo que llamamos normal... Este pie es el pie normal, que es un 50%. No, 50% incluso ¿Pero más. mujeres y hombres o varía también por...? No, no hay preferencia de sexo. Y luego, estos son los 2 tipos de anómalos de pie plano y pie cabo, que hay diferentes grados, y esos son los que suelen requerir más plantillas. El pie plano, sobre todo para el aplanamiento del arco plantar, que a veces produce una disfunción del tibial posterior que va por aquí. Esto suele requerir de una plantilla que soporte, que levante un poquito la parte del arco, la parte medial del pie, para evitar esos impactos que dañan todo el ligamento y a veces producen dolor. Sí. Luego tenemos el pie plano, el pie cabo. El pie cabo es este gran arco, pues este pie tiende a producir mucha fascitis plantar, porque la fascia, que es una banda ancha que pasa por aquí por la planta, que va desde el talón hasta donde empiezan los dedos, toda esta banda ancha, cuando el pie es muy cabo, se estira, se rompe, se inflama y duele. Entonces la plantilla lo que hace es soportar todo este arco para minimizar un poco, amortiguar esas micro roturas de esta banda que se llama la fascia plantar. Y pues las plantillas en los pies, tanto cabos como en los planos, son muy útiles. Los pacientes lo agradecen mucho. Y en ese tipo de pie, que yo me veo identificada, que tengo mucho puente, ¿eso también es genético o tiene mucho que ver el tipo de zapato? No, el tipo de zapato no afecta al pie cabo o al pie plano. Eso ya viene la constitución genética de cada persona. Sí, realmente sí. Estábamos hablando antes de las plantillas y el poner plantillas para el Camino de Santiago, pero hay muchos deportes, como por ejemplo el esquí, en las que es muy conveniente que en la bota de esquí alguien lleve un soporte que le mantenga el pie recto, para que no sea solamente el tobillo el que te mantiene la pierna recta. Entonces, a los que se dedican como profesionales al esquí, monitores, etcétera, sí que les hacemos unas plantillas solamente para la bota de esquí, con lo cual el pie sufre menos a la hora de hacer el esquí, a la hora de practicar, porque el pie va recto, va perpendicular, seguro, no necesita sujetarse en la estructura de la bota en la pierna. Y lo mismo que los militares en las botas, pues las botas también se usan por ese motivo, porque mantienen la perpendicularidad del pie con relación al suelo. Pues todo eso se puede aliviar si la base, el apoyo, ya te mantiene el pie recto. Es decir, que las plantillas, hay profesiones en botas de seguridad para empresas, etcétera, en la que es conveniente que la planta no sea plana, que sea con la forma del pie, para que la bota no tenga que ser tan escandalosamente fuerte para sujetar el pie. Hay muchos trabajos donde estás mucho tiempo de pie, ¿no? También podría ser, es importante, sobre todo quitarte el dolor, porque no es sano vivir con dolor. Tú dirás. En absoluto. Claro, pero tú sí que tú miras el pie y ya sabes perfectamente, es lo de ojo clínico, ¿no? Pues miren, no hay que mirar el pie. No tienes más hay que mirar cómo caminan. La cara. Una persona que le molestan los pies, cada vez que camina o cuando lo ves caminar, se le nota que va soportando un pequeño dolor, más o menos intenso, pero que es constante. Y eso
te hace poner cara de disgusto. Eso es fácil de observarlo en la hostelería, en los camareros, que van corriendo, le miras los zapatos y verás que llevan zapatos muy blandos, realmente poco apropiados a lo mejor, pero es que los necesitan. Y cuando van andando van sufriendo con el pequeño dolor que tienen, incluso aunque no tengan ninguna lesión importante, pero el estar trabajando en condiciones en las que el pie se cansa, pues claro, se refleja en la cara. Oye, el presidente del gobierno de este país, ¿cómo tiene los pies? Digo, por cómo tiene la cara. Es gallego, es gallego, y los gallegos aguantan y no lo manifiestan, y pueden estar muy mal y no lo van a demostrar. Se le notaba más al anterior presidente de su propio partido, del señor Aznar. A mí Aznar no me gustaba. Que le hice de un vallisoletano. Pues igual, a mí no me gustaba, pero no lo conozco, a lo mejor era una excepcional persona. Pero, pues nadie duda que sea buena, claro, o mala persona. Estamos hablando de política, ¿no? Yo política. Tenía que tener juanetes, seguro. Que tiene que tener juanetes. Estoy convencidísimo. Eso porque era de Valladolid. Bueno, fue presidente, exactamente no nació en Valladolid. En fin. Yo creo que, y así salimos un poco a veces de los temas, que no importa quién es, de qué partido, de qué ideología es el presidente, pero cuando un presidente sale, es tu presidente. Aunque no te guste, tienes que estar de acuerdo con lo que ha ocurrido. Pues señor Rajoy, yo le recomiendo las manos de Clínica los doctores, San Román. Clínica San Román, porque si tiene usted buenos pies tendrá mejor cara. Una pausa para la publicidad y retomamos aquí. Muchas gracias.